fundamental es que el fatalismo es como una fuerza a la que se le quiere dar personalidad, pero que arrastra a personas, circunstancias, naciones a hacer lo que, o a que ocurra lo que debe ocurrir sin que el hombre pueda hacer nada. En tanto que en la predestinación, Dios ciertamente fija el destino eterno de una persona, predetermina o predestina ese fin eterno, pero a la vez predestina los medios y las responsabilidades por las cuales el hombre llegará a alcanzar esos medios. Entonces, eso es básicamente la diferencia principal. Bueno, hoy viene, hermanos, el siguiente aspecto, y es que ya hablamos que Dios elige, pero hoy viene que es una elección incondicional. ¿Qué queremos decir con esto de elección incondicional? Siempre, hermanos, que nosotros tomamos una decisión, lo hacemos por alguna razón. O sea, nosotros no hacemos nada simplemente por casualidad. O sea, todo lo que hacemos tiene una razón de ser. La vez pasada poníamos el ejemplo de cuando usted, pues, por ejemplo, escoge los calcetines que se pondrá, y decíamos pues que usted elige entre todos los pares que tiene disponibles, pero al elegir positivamente el par que se pondrá, automáticamente está reprobando, rechazando todas las otras opciones. Ahora, en esta elección que usted hace, hay razones, y las razones pueden ser que usted diga, bueno, yo elegí este par porque hace juego con el pantalón que voy a llevar, o me pongo este par porque los otros están rotos. Bueno, puede haber una serie de criterios, de razones sobre las cuales usted elige. Ahí estamos hablando de una cosa muy simple, hermanos, que casi inconscientemente lo hacemos cada mañana. Pero luego hay otras decisiones más importantes en la vida. Por ejemplo, el hecho de que usted haya decidido venir hoy ya es una decisión más que requiere más elementos, porque implica tiempo, implica gasto, implica trasladarse de un lugar a otro. Entonces hay ya una serie de elementos para tomar una decisión. Pero aún hay decisiones más importantes, por ejemplo, cuando ustedes aceptaron el llamado al ministerio, por ejemplo. Esa fue una decisión que estaba afectando todos los aspectos de la vida. O sea, afecta todo lo que uno es, lo que uno hace, el hogar, la familia, las proyecciones, los valores, los planes. Todo es cambiado en el momento cuando uno acepta el llamado al ministerio. Lo mismo cuando se toman decisiones del tipo que si van a comprar una casa, por ejemplo, hay criterios, razones por las cuales decidieron comprar en tal lugar y no en tal otro. O la decisión de casarse, también uno no se casó simplemente porque se le atravesó alguien ahí y le dijo, venite, que nos casamos, ¿no? Sino que hubo una serie de elementos, de criterios. Entonces no hacemos nada por hacerlo, a menos pues que estuviéramos enajenados o locos, haríamos las cosas simplemente por hacerlas. Pero en toda decisión hay una serie de elementos que juegan, diríamos, un papel importante a la hora de decidir. Ahora, todos estos ejemplos que yo he dado, hermanos, son importantes, pero quizás no hay decisión que se le pueda comparar con aquella cuando Dios decide elegir a una persona para salvación. Entonces, siendo que esa es una elección que sobrepasa todas las decisiones que los hombres podamos tomar, Dios también no hace las cosas al azar o por casualidad o porque nos vio cara simpática y dijo, este está simpático, elijámoslo. O sea,
Dios tiene razones por las cuales nos eligió. A veces se ha dicho, hermanos, así pues de una manera muy simple quizás, dice, bueno, Dios lo eligió a usted porque a Dios le dio la gana hacerlo. Pero eso es simplemente el problema, trasladarlo a otro aspecto, porque entonces uno podría preguntar, ¿y por qué le dio la gana elegirme a mí y no a otro? O sea, no resuelve la situación, solo la traslada a otro nivel. Entonces Dios tiene razones. Dios tuvo una razón para haberlo elegido a usted y no a otra persona. O sea, ¿por qué no lo reprobó a usted, sino que lo eligió positivamente para salvación? Dios tiene razones. Ahora, ¿cuáles son esas razones? No están reveladas en la palabra de Dios. O sea, Dios no dice en la Biblia, ni nos dice a nosotros a través de su Espíritu o en nuestra relación con Él, por qué no nos eligió a nosotros. O sea, Dios no lo explica. Lo que sí la Biblia dice, y eso sí es bien claro, es que esta elección no depende de las obras que nosotros hagamos u obras que Dios hubiera previsto de antemano que nosotros haríamos. O sea, no depende de eso. O sea, eso sí es bien claro la Biblia. Que Dios tiene sus razones, las tiene. Y yo creo que para cada uno de nosotros son diferentes. Para cada ser humano que Él elige y que ha elegido desde la fundación del mundo, Él tuvo razones particulares para cada uno. Pero esas razones, ninguna de ellas es por méritos que nosotros tengamos. No es por obras que hayamos hecho, ni tampoco porque Él haya previsto que íbamos a hacer determinadas obras, porque algunas personas tratan de resolver así el problema y dicen, no, Dios nos eligió porque Él ya sabía que nosotros íbamos a reaccionar de esta o de aquella otra manera, y como Él sabía que íbamos a hacer buenas obras, nos eligió. Pero otra vez ahí el crédito se le está dando al hombre, porque en su deseo futuro de hacer buenas obras se basa la elección de Dios. Entonces ya no es una elección por gracia, sino que es una elección meritoria. Entonces cuando decimos que la elección es incondicional, esa palabra incondicional hay que entenderla, que es incondicional en el sentido que no es por obras, pero no incondicional en el sentido que no haya ninguna razón por la cual Dios elige. O sea, sí hay razones, pero esas razones están guardadas únicamente en el secreto de Dios, y probablemente hasta que lleguemos a su presencia y le podamos ver cara a cara y tengamos la mente de Cristo, y hasta que conozcamos como fuimos conocidos, tal vez entonces podamos conocer por qué el Señor nos eligió a nosotros. Ahí le podremos preguntar, Señor, ¿y qué viste en mí? O sea, ¿qué fue lo especial? ¿Cuál fue la razón? Pero a veces la sabiduría de Dios es tan grande, hermanos, que quizás aunque Él nos explicara no entenderíamos. Pero como entonces tendremos la mente de Cristo, probablemente lleguemos a percibir las razones. Ahora, lo que sí es claro, vuelvo a repetir, es que esa elección es incondicional con respecto a las obras. O sea, Dios no nos elige por obras. Y de eso pues la Biblia está llena de pasajes, pero por mencionar algunos, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, yo voy dando las citas, hermano, y ya les he dicho que yo no recuerdo si estas están o no en el manual de doctrina. No lo sé, pero yo se las doy, y si están, pues ya las tienen, y si no están, pues sería que las añadieran. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 9, dice, hablando de Dios, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y oiga aquí, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, aún antes de los tiempos de los siglos. Bueno, quizás un pasaje más claro que ese, que presente más claramente lo que acabo de estar diciendo,
a lo mejor no lo haya. Porque ahí dice bien claro que la elección no es por obras, sino que según el propósito suyo. Ahora, ¿a qué obedece ese propósito de Dios? Ya dije, Dios no lo ha revelado, no lo sabemos. No lo sabemos, pero lo que sí dice claro es que no es por nuestras obras. Bueno, hay muchos más pasajes, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. El capítulo 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, no fuimos nosotros quienes decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Fue Jesús quien nos aceptó como hijos. No lo elegimos nosotros a Él, fue Él quien nos eligió a nosotros. Ahora, enseguida dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, fíjese el orden de las cosas. Si el cristiano da frutos, produce frutos, si el cristiano hace buenas obras, no es antes de la elección. O sea, porque hice buenas obras, Dios me elige. Es lo contrario. Dice, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Y al elegirlos, los puse para que lleven fruto. Entonces las obras son una consecuencia de haber sido elegidos por el Señor. No es lo contrario. O sea, no es que Dios haya visto que hacíamos obras, como este se porta bien, como este no es tan bolo, entonces a este yo lo elijo para salvación. Como este roba pero poquito, entonces a este yo lo elijo para salvación. O este es mujerero pero siempre ha ido a misa, entonces tiene sentimientos religiosos positivos, lo voy a elegir. O sea, no es por obras, sino que es un acto según el propósito de Dios, que ya dije tiene sus razones, no sabemos cuáles son, pero según ese propósito no se elige, y cuando no se elige, nos pone, como dice ahí, para que demos frutos. Entonces el orden es primero elección, posteriormente frutos. Otro pasaje es en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Bueno, en primer lugar dice que fuimos elegidos según la presciencia, no dice la presencia de Dios, sino presciencia, que significa el conocimiento anticipado. O sea, elegidos según el conocimiento anticipado de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Entonces, primero, por su conocimiento anticipado, Dios nos conoce, nos elige, y cuando ya estamos elegidos, viene la acción del Espíritu, que dice, nos hace obedecer y ser rociados con la sangre. Entonces la elección es antes de la conversión, porque dice que fuimos elegidos para obedecer. No es que Dios esté ahí con los brazos cruzados esperando, bueno, el que me acepte a ese yo lo voy a elegir. Aquel me aceptó, lo elijo para salvación. Aquel me aceptó, lo elijo. No es así. Es lo contrario, Él elige. Y a quien Él elige, el Espíritu lo lleva a obedecer y en su obediencia a ser rociado con la sangre redentora. Otro pasaje es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. El versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor.
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otra vez, ahí está el orden. No dice, y los que creyeron fueron ordenados para vida eterna, sino que es lo contrario. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Primero fue el decreto de Dios de elección, donde Él ordena quienes están ordenados para vida eterna, y ellos son los que creen. Y creen precisamente porque Dios los ordenó para vida eterna. Otro pasaje es en Efesios capítulo 1, los versículos 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, ahí está bien claro, hermanos, que habla que antes de la fundación del mundo, es decir, ni siquiera habíamos nacido, Él ya nos había escogido. Pero dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. No dice que nos haya elegido porque éramos buena gente, buenísimas personas. O sea, no fue por eso. Es lo contrario. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Y en el versículo 5 repite lo que hemos venido diciendo en la parte final, que todo eso fue según el puro afecto de su voluntad. O sea, no hay mezcla, lo único que imperó fue su voluntad, porque dice que es el puro afecto de su voluntad. Y usted sabe que algo puro es algo que no tiene contaminación, no tiene elementos ajenos. Entonces es puramente la voluntad de Dios quien nos elige para que seamos santos. Entonces, como le digo, la Biblia está llena. Hay algunos pasajes más todavía, pero la Biblia está llena de porciones de la Biblia que hablan de que la elección no es por obras. Dios tiene sus motivos, repito, pero cualquiera que sean esos motivos no tienen nada que ver con la conducta o nuestras obras, sino que es su voluntad que no actúa arbitrariamente, sino en base a criterios que cuáles son, pues solo Dios lo sabe. Ahora, vamos a completar, hermanos, con lo que ya mencionaba yo la semana pasada en Romanos, capítulo 9, que es el pasaje que más ampliamente nos presenta el tema de la elección de Dios. De eso habla el capítulo 9 de Romanos, de la elección que Dios hace. Vamos a comenzar, vamos a leer e ir comentando a la vez, versículo 10, Romanos 9:10, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea, si quitamos el paréntesis del versículo 11, vamos a entender mejor la idea. Leamos de nuevo el 10 y luego nos saltamos al 12. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, se le dijo, el mayor servirá al menor. Rebeca estaba embarazada, usted ya conoce la historia, y ella sintió que había una revolución en su vientre, entonces fue a consultar a Dios qué pasaba. Y entonces cuando Dios le dijo, si es que lo que ocurre es que no son dos niños, no es un niño, son dos. Y ellos están peleando ya desde el vientre, y fue cuando Dios dijo,
que el mayor serviría al menor. Pero en ese momento, cuando Dios dice que el mayor servirá al menor, Él estaba ya estableciendo un decreto de elección, estaba eligiendo al menor, que sería Jacob, en contra de Esaú, que era el mayor. Pero ahí había ya una elección de Dios, porque Dios estaba eligiendo al menor, dejando de lado al mayor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo elegía? No se puede decir que lo elegía porque Jacob era buena gente en tanto que Esaú era profano. O sea, no se puede decir eso. Y ahí sí volvemos al paréntesis del versículo 11, porque ahí dice, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, Jacob no había mostrado ningún carácter porque no había nacido. Esaú tampoco se podía decir que fuera un profano porque tampoco había nacido. Ni él, ni Jacob, ni Esaú habían hecho, como dice ahí, ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. O sea, otra vez lo que importa es el propósito de Dios. Y dice, no por las obras, sino por el que llama. Entonces el deseo de Dios era que no era por las obras, porque ni las habían hecho, porque no habían nacido, sino que era por el propósito de Dios. Bueno, eso confirma lo que hemos venido diciendo, pero en el versículo 13 es más claro todavía, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. O sea, ahí está bien claro, hermano, ahora el decreto de elección, cuando dice que el elegido es Jacob, y dice Dios, yo lo amé, pero a Esaú lo aborrecí. Ahora, alguien podría decir, no, lo que pasa es que Dios previó que Jacob iba a ser buena gente, y previó que Esaú sería un vago, que solo en el campo pasaba cazando. Pero, de nuevo, esa elección Dios la hizo antes que nacieran. Y Jacob realmente no era tan buena gente como a veces se le quiere pintar. Recuerde que él era un usurpador, un mentiroso, un engañador, engañó a su propio padre. Entonces él no era tan buena gente que digamos, ¿no? O sea, quizás Esaú tal vez sí fue un hombre brusco y que despreció los valores eternos, fue eso. Pero por lo menos en sus faltas fue honesto en mostrarse tal y como era. O sea, él muy sinceramente dijo, ¿para qué quiero la primogenitura si moriré de hambre? Pero en eso se vislumbra que al menos había cierto grado de honestidad en él. En el caso de Jacob, él era pues eso, ¿verdad? Un engañador, mentiroso. Entonces la elección no corresponde a obras que ellos pudieran haber hecho, sino al propósito de Dios. Dice el 14, pregunta Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, ¿es injusto Dios porque a unos elige y a otros no? E incluso los elige antes de haber nacido. Ni han nacido y ya Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y por qué lo aborrece si ni ha nacido el pobre muchachito? ¿Será injusto Dios? Y Pablo mismo responde, en ninguna manera. Y Pablo lo que va es a la soberanía de Dios, que porque Dios es Dios, Él tiene derecho a hacer con lo suyo lo que Él quiere hacer. Y por eso dice el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ese pasaje, hermano, recuerde que es la ocasión cuando Israel había pecado, y entonces Moisés vino, porque Dios le dijo a Moisés, mira, yo voy a acabar a Israel, los voy a destruir a todos, y de ti haré una nueva nación. Es decir que, si eso hubiera ocurrido,
no hablaríamos tanto de israelitas, sino que hablaríamos de Moisésita, ¿no? Porque Dios le dijo, los voy a matar a todos, ¿no? Y de ti, Moisés, aunque ya Moisés ahí andaba ya por los 80 o más años, ¿no?, de edad, sin embargo le dijo, yo de ti voy a ser una gran nación. O sea, eso no era problema si lo hizo con Abraham cuando tenía 100. Aparte, pues que Moisés también ya tenía hijos en esa época. Pero Moisés vino e intercedió y dijo, Señor, si los vas a matar a ellos, entonces mátame a mí primero. Y haciendo una paráfrasis de la respuesta que Dios le dio, es como que si Dios le hubiera dicho, Moisés, a ti no te mato porque no te quiero matar, sino que yo quiero tener misericordia de ti. Y yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y si yo quiero tener misericordia, aunque me digas que te maten, pues no te mato, porque yo he decidido tener misericordia de ti. Pero del pueblo no. Pero entonces fue que Moisés comenzó a interceder y dijo, Señor, ¿y entonces qué van a decir los egipcios? Que los sacaste de Egipto y los mataste porque no pudiste llevarlos a la tierra que les habías prometido. Bueno, total que Dios terminó perdonando a los israelitas y por eso seguimos hablando de israelitas hasta hoy. Pero de nuevo, el punto ahí es que lo que importa es la soberanía de Dios. Que dice, yo quiero tener misericordia de ti, ¿y qué? Y Moisés decía, Señor, pero mátame a mí. Pues no te mato, no quiero. Parecido a lo que Pablo decía, preferiría yo ser anatema y que sean salvos mis hermanos los judíos. Si Pablo le hubiera dicho al Señor, Señor, condéname a mí, pero salva a los israelitas, a mis hermanos, a los judíos, Dios le hubiera dicho, no me da la gana. Yo quiero tener misericordia de ti, he tenido misericordia de ti, y aunque quieras que te condene, pues no te condene. Entonces todo es de Dios, Dios es el origen. Entonces la conclusión es bien lógica en el versículo 16, cuando dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, la conclusión es clarísima. Entonces no es que el hombre haga esto, que el hombre haga lo otro, que el hombre quiera o que no quiera. Es de quien Dios quiere tener misericordia. Ahora, aquí hasta hoy he estado hablando del aspecto positivo de la elección, pero ahora hablará del aspecto negativo, que dijimos es lo que se llama la reprobación. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fíjese, Moisés que pedía que se le matara, Dios le dijo, no te mato porque yo quiero tener misericordia de ti. En cambio, Faraón le dijo, Faraón usted sabe que era el nombre que le daban los egipcios a sus reyes. Entonces le dijo a él, mira, yo te he hecho rey, te he hecho faraón, te he exaltado. ¿Sabes para qué? Para hacerte lata. O sea, para eso lo puso. Ahí dice bien claro, te he levantado para mostrar en ti mi poder, pero su poder destructor, que fue lo que ocurrió en las plagas que Dios envió sobre Egipto, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así como Dios quiso tener misericordia de Moisés, aunque él no quería esa misericordia, Faraón fue levantado para que la ira de Dios se derramara sobre él. O sea, la conclusión es la misma que leímos en el versículo 16 y que se repite en el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, lo endurece y se lo acaba, como hizo con Faraón. Ahora, eso plantea una cuestión ética, podría decirse, y es la siguiente, dice el versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido
a su voluntad. En otras palabras, ¿por qué Dios hace culpable a Faraón cuando es Dios mismo quien dice que lo ha endurecido? O sea, si Dios lo endureció, ¿por qué tiene culpa Faraón? Porque ¿quién puede resistir a la voluntad de Dios? ¿Quién lo hace? Entonces, la pregunta es, ¿qué culpa tiene Faraón? Entonces, Pablo, otra vez, la respuesta es la soberanía de Dios. Dice el versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, ¿cómo te atreves a preguntar eso? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no, versículo 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Sí, él tiene potestad. ¿Y qué? Pregunta Pablo. ¿Qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, en este caso Faraón y todos los que son objeto de la reprobación de Dios, y por el contrario, dice el versículo 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, la respuesta de Pablo va en el sentido de la soberanía de Dios, pero también está la otra respuesta que dimos la semana anterior, hermanos, y es que todos los hombres somos culpables ante Dios, y como dije la vez pasada, si Dios nos hubiera condenado a todos, si Él no hubiera dado oportunidad de salvación, si Él no hubiera elegido a nadie, aún así Dios no hubiera hecho injusticia, simplemente hubiera dejado que cosecháramos lo que nosotros mismos sembramos. Entonces, ¿por qué inculpa? ¿Por qué Faraón? O sea, Dios no obligó a Faraón a ser pecador. Él era pecador. Él nació. Fue concebido en pecado. Nació siendo pecador. Y continuó pecando. Y fue rebelde durante toda su vida. Él no pudo cambiar porque no era un vaso de honra, sino un vaso de deshonra para destrucción. Entonces, por eso es que Romanos 9 es el pasaje, como usted puede notar, más extenso, que habla acerca del tema de la elección, y está hablando de una elección incondicional con respecto a obras, que es por gracia, por el puro afecto de su voluntad, como lo dice Efesios. Solo termino repitiendo lo que dije la vez pasada, hermanos, y es que la elección, por ser incondicional, no podemos decir que excluye la responsabilidad del hombre. De manera que alguien se vaya a confiar y diga, bueno, entonces si yo soy elegido, que se supone esa era la enseñanza de los nicolaitas, que se mencionan en Apocalipsis. Se cree que ellos enseñaban, bueno, como soy elegido, pues entonces puedo vivir como yo quiera, pecar, porque como soy elegido, pues ya estoy elegido. Y Dios me va a salvar. Y por el otro lado, aquel que dice, bueno, si no soy elegido, de todas maneras me voy a condenar. Peque menos, peque más, siempre me voy a condenar. Entonces, como lo que me espera en la otra vida es condenación, entonces en esta yo voy a hacer y voy a deshacer. Pero eso es fatalismo, recuerde. Pero predestinación es una cosa diferente. La predestinación predestina el destino de las personas, pero predestina los medios por los cuales las personas llegarán a alcanzar ese fin o ese destino eterno, que incluye la responsabilidad de la voluntad propia que cada uno de nosotros tenemos. Y claro que es una voluntad que el Espíritu Santo visita, vivifica, anima, la inclina
a la fe, pero que al fin y al cabo es Dios no violenta nuestra voluntad propia, o sea, Él no nos agarra como cajas de cartón que nos pone donde Él quiere, sino que nos ve como seres humanos, como personas, y en base a eso es que Él nos inclina hacia lo que Él desea. Bien, no sé si hay alguna pregunta, hermanos, sobre el tema, ya sea la segunda parte que hoy hemos cubierto o incluso de la semana anterior. Dentro de la investigación científica ha elegido de las primeras causas y causas segundas de los medios. Exacto, es parte es lo que decía, ¿verdad? Que Dios predestina los medios por los cuales se logra su propósito. Recuerden el ejemplo que pusimos la vez pasada de Pablo en la embarcación, que aunque Dios ya había decretado que nadie se perdería, llegó un momento en que Pablo dijo, mira, si los marinos se van, todos moriremos. Parecía una contradicción, ¿no? Pero Pablo sabía que Dios define el medio, pero también los medios o las causas de cómo ese fin se logrará. Entonces Pablo, no, él luchó y no, deja ir el barco salvavidas para que estos no se vayan y que así el propósito de Dios se cumpla. Dios no necesita ayuda, pero la cuestión es que en el decreto de Dios, que todos se salvarían, también Dios había decretado que Pablo iba a reaccionar de esa manera. Pero si Pablo no reacciona, no se cumple lo que Dios había dicho, ¿no? Entonces todo va ya dentro del mismo paquete, ¿no? Es el combo de la salvación. Sí, hermano Saúl. Bueno, lo entiendo así como lo expliqué, que el afecto de Dios actúa sin injerencia de ninguna circunstancia. Nosotros, todas las decisiones que los seres humanos tomamos, nosotros podemos decir eso yo lo decidí porque yo quise. Pero realmente no, nosotros hay muchas cosas que nos condicionan a tomar las decisiones que decidimos. Por ejemplo, si alguien dice, yo decidí comprar una casa en Altavista porque yo quise. Eso quiso porque es hasta donde su presupuesto le alcanza, ¿no? Pues sí, porque si usted hubiera querido, quizás hubiera preferido una casa en Altamira, en Santa Elena o no sé dónde, ¿no? Entonces, usted, sí, es cierto, usted quiso, porque pudo haberla comprado ahí, pudo haberla comprado en tanta colonia nueva que están haciendo, pero usted decidió hacerlo allá, pero dentro del marco que sus limitaciones le permiten. Ahora, Dios no tiene limitaciones. Entonces, cuando Él decide algo, es una decisión libre totalmente de circunstancias, porque Él es omnipotente. Él es libre, infinitamente libre, entonces nada influye en su decisión. Y así es como yo entiendo el puro efecto de su voluntad, o sea que es puramente su voluntad, sin injerencia ni contaminación de ningún otro elemento. Sí, hermano. Sí, así es. Yo creo que en pasajes como ese no se está hablando tanto de una elección de salvación, sino que más que todo como de la mayoría de los que forman
los elegidos de Dios, como Santiago todavía, que es peor, que dice que los pobres de este mundo, dice, eligió Dios. Entonces, claro que eso no significa que él eligió al pobre porque es pobre, o que todos los pobres por ser pobres son elegidos. Lo que quiere decir es que entre los que él eligió, por los motivos que el puro efecto de su voluntad tiene, se encuentra un gran número de gente que no es noble, que no es poderosa, que no son ricos, aunque él tiene elegidos ricos como Filemón o el mismo apóstol Juan, o los hijos de Zebedeo, que se les consideraba pues que era de una familia que tenía sus comodidades. Entonces, o Lidia, por ejemplo, que era pues la elegida de Filipo, si era una mujer pudiente económicamente. Entonces, hay de todo, pero la mayoría, los que seguían al Señor, pues eran, como los mismos críticos le decían, ¿verdad? Que eran los ignorantes, las prostitutas, los enfermos, o sea, los marginados de la época aquella. Pero, repito, no es que, o sea, no es la interpretación católica romana, ¿verdad? De que cuando ellos hablan de la opción preferencial de los pobres, entonces como que Dios todo lo tiene con los pobres, pero con el de clase media y el rico Dios no tiene nada que ver, o sea, no es así la cosa, ¿no? Sino que lo que sí es verdad es que entre los elegidos de Dios, la mayoría es como dice Pablo, no muchos fuertes, no muchos nobles, no muchos sabios. Hay algunos, porque en Hechos 17 se habla, por ejemplo, en Tesalónica, es en Tesalónica que dice que hubo mujeres nobles, no pocas, que creyeron al Evangelio. Están hablando de mujeres de la nobleza. Y claro, había gente del pueblo llano, ¿no? Pero también hubo gente de posición acomodada que fueron elegidos de Dios también. Entonces es en ese sentido, hermano, que yo entiendo ahí, o sea, no una elección. No, de ninguna manera. Porque entonces otra vez volveríamos a que sería meritoria la elección. Entonces, si yo quiero que Dios me elija, yo tengo que vivir en harapos para que Dios me vea como pobre y me elija, ¿no? Entonces, no es así la cuestión. Son otros criterios de Dios. ¿Perdón? Sí, hermanos. Voy a repetir la pregunta porque no oyeron ahí atrás, ¿verdad? El hermano Saúl dice pues que está claro que hay una predestinación de las personas para ser salvadas, pero él dice que ocurre con los eventos del universo, de la historia, que si hay alguna base para decir que Dios haya predestinado también el curso de la historia. La respuesta es que sí. Lo único que ese es un tema diferente que yo creo que no está en el manual de doctrinas, que es el tema de la providencia de Dios. La providencia de Dios es el gobierno soberano de Dios sobre todo cuanto existe, lo material y lo inmaterial, es decir, visible o invisible. Ahora, si les interesara el tema, hermanos, podríamos, al finalizar estos 5 puntos, estudiar el tema de la providencia de Dios, que es eso, es el gobierno de Dios, de cómo Él va dirigiendo la historia y los eventos precisamente para el cumplimiento. Entonces, si les interesa, podríamos introducirlo, ¿no? Bueno, pues entonces cuando terminemos con la seguridad eterna de la salvación, vamos a pasar al punto ese de la providencia de Dios. ¿Aló?
Diga, hermano Eric. Sí, no sé si oyeron los hermanos. Bueno, el hermano solamente presentó un argumento y entonces él dice que eh, si tiene utilidad, pues está bien, y si no, no. El argumento es que frecuentemente pues se tacha a los que creemos en la gracia de Dios que ese argumento que hemos estado tocando, que Dios es injusto porque a este eligió, al otro no. Pero entonces el hermano dice que como nosotros entendemos cómo es que actúa la gracia de Dios, que entonces si aquellos pues tienen como una ofensiva, ¿verdad? Contra la gracia de Dios en el sentido que la ven como injusticia, es porque nosotros no también resultar en nuestras enseñanzas en una contraofensiva en el sentido de enseñar el aspecto de la gracia, es decir, que mereciendo todos condenación, en su misericordia Dios quiso elegir un grupo de personas. Entonces dice el hermano, ese es el argumento, entonces si hay alguna utilidad, pues que se tome y si no, no, ¿verdad? Pero yo considero que sí tiene utilidad, que sí es valedero, que sería, yo creo que esa es la forma en que nosotros tenemos que enseñar las cosas, o sea, enfocarlo desde el punto de vista positivo, que no tanto pues que aquellos fueron dejados por alto, sino que Dios ha tenido un gesto de amor y misericordia hacia un grupo de elegidos al cual están invitados todos los hombres, porque eso lo vamos a ver en el siguiente tema de la expresión limitada, ¿no? Que la expresión sea limitada no impide que se pueda hacer un ofrecimiento sincero y amplio a las personas para creer al Evangelio, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, podemos decir y predicar, y es la verdad del Evangelio, que Dios ha tenido misericordia eligiendo algunos hombres y mujeres, y que cualquiera puede ser parte de ese número de elegidos si cree en Jesús. Porque en el momento de creer está demostrando que es un elegido, ¿no? Ahora si no cree, pues él solo se puso la soga al cuello, ¿no? Sí, hermano Alfredo.
No sé si escucharon la pregunta, hermano. Tampoco. Bueno, el hermano dice que la elección de Dios es un secreto. O sea, solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe quiénes son sus elegidos. Entonces, el hermano dice que por la misma razón, porque solo Dios sabe, nosotros, los hombres, no podemos emitir criterios en cuanto a que si fulano, sutano, eso no es elegido. Y él pone el ejemplo particular de cuando vamos a un funeral y algunas veces pues el predicador es dogmático, enfático y dice, esta persona está ya en la presencia del Señor, ¿no? Pero la cosa es, ¿y cómo nos consta a nosotros, ¿no? O sea, la intención del ministro quizás no es mala, quizás lo que quiere es causarle un consuelo, ¿verdad?, a los hermanos que han perdido al ser querido, pero quizás es alguien que, a saber, ¿verdad?, sí. Hay ciertos casos en los cuales uno pues está más seguro, ¿verdad? Pero aún en los casos esos que uno dice más seguro, a veces uno no sabe porque, o sea, los secretos de los hombres solo Dios los conoce. Y a veces uno se lleva tremenda sorpresa, ¿verdad? De gente que uno creía que este sí que es hombre de Dios y resulta que es un sinvergüenza terrible, ¿verdad? O sea, hay muchos casos que se dan así. Entonces, entonces pregunta el hermano, ¿cómo debe ser el proceder del ministro entonces? Yo lo que creo, hermanos, es que nosotros no hemos sido llamados a definir quién es salvado o quién es elegido y quién no. Yo creo que somos llamados a enseñar la verdad de Dios, que es esto, o sea, la gracia de Dios. Pero cuando vienen preguntas y dice, fíjese hermano que mi abuelito se entregó a Cristo y él perseveró por 8 meses, pero después se suicidó. ¿Y él dónde está? ¿Está salvo o se condenó? ¿Se lo llevó el diablo o se lo llevó Dios? Si uno no es Dios, o sea, uno no es el juez, uno no está obligado a dar una respuesta ahí, sino que lo que uno debe decir, bueno, eso solo Dios lo sabe. Dios es el juez del universo. Entonces, no nos sintamos obligados a tener que dar una respuesta, sino que nuestro papel es enseñar la doctrina y en los casos de los funerales, normalmente yo lo que hago, hermano, es enfocarlo en el sentido de lo que el pecado produce. Entonces yo le digo a la gente, bueno, no hay mejor evidencia de lo que el pecado produce que aquí está este cliente en este ataúd. Este es el resultado del pecado. Entonces, por eso tenemos que remediar nuestra situación de pecado y el camino es Cristo. Así es como yo enfoco la idea principal, pues, o sea, yo no digo ya esta persona está en el cielo, no oren por él, lloren por ustedes porque él ya está en la presencia de Dios, o sea, porque uno pudiera ser, pudiera no ser. Yo creo, hermano, que solo uno sabe su llamado de Dios. Pero juzgar a otro no se puede, a menos que sean los casos que la Biblia señala. Como por ejemplo de Judas, que claramente se dice que él era un hijo de perdición. Entonces allí, o sea, yo no tendría temor de decir Judas está condenado, ¿no? Porque la Biblia lo dice, ¿no? Pero en casos que la Biblia no señale, no, ¿verdad? No podemos afirmar nada. Y también Dios no nos lo va a estar diciendo. O sea, Dios no nos va a decir en un sueño, fulano se condenó. Porque no es eso. Porque primero a nosotros, ¿qué nos importa? Sí, o sea, es el trato de Dios con esa persona. Pero nosotros, o sea, nuestra responsabilidad es yo vivir de acuerdo al llamado que Dios me ha dado. O sea, si yo me considero elegido de Dios y tener un llamamiento del Espíritu Santo, entonces yo tengo que vivir de acuerdo a la vocación de hijo de Dios que el Señor me ha dado. Y enseñar eso, que honremos nuestro llamamiento, si es que lo tenemos, con nuestra conducta, porque fuimos elegidos para buenas obras, para santificación. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Diga, hermano.
Sí, tiene relación a lo que estábamos hablando. La cuestión, hermano, es de que recuerde que cuando Pablo escribe esto y pasa a ser la escritura sagrada, ya no es Pablo quien lo está diciendo, es Dios quien lo está diciendo. O sea, porque él no lo está diciendo de sí mismo, sino que él ya estaba bajo una inspiración del Espíritu Santo que le llevó a escribir palabra de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, ya no es Pablo quien está diciendo que sus libros están escritos en el libro de la vida, sino que es Dios quien lo está afirmando a través de Pablo por una inspiración especial del Espíritu Santo en él. Esa sería la gran diferencia ahí, ¿no? Ahora, como la Biblia ya está completa, entonces ya Dios no está inspirando nuevas escrituras, no está inspirando su palabra en la actualidad, solo está iluminando la palabra ya escrita para que nosotros podamos enseñar a otros. ¿Alguna otra duda, hermanos? Bueno, si no hubiera más, hermanos, tenemos algunos anuncios.